buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, quien hoy representa a nuestro país, a México, por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy el doctor Marco Ernesto Briceño García Carrillo, de una prosapia, porque luego hay grandes juristas y se corta, entonces todo el mundo recuerda a Humberto Briceño Sierra y luego viene una continuidad en el talento, en el estudio, en el caso del doctor Marco Ernesto. Querido Marco, muchísimas gracias por estar en la academia. Jesús, muchas gracias, muy agradecido por la invitación y muy agradecido por estar por esta oportunidad que me ofreces de estar y compartir contigo este tipo de momentos y sobre todo estos congresos, esta congresalidad que tú estás logrando y que ya se está convirtiendo en una costumbre, toda una costumbre, ¿no? Reiteramos, Marco es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, orgullosamente es un tipo muy talentoso y nos da muchísimo gusto que en este Congreso Iberoamericano nos represente como mexicanos. Bueno, el doctor Marco Ernesto Briceño García Carrillo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en Derecho Privado por la Universidad Panamericana del Campus Ciudad de México, especialidad en Derecho Procesal por la Universidad de Alcalá de Henares, con maestría en Derecho Privado por la UNAM, y en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor en la Universidad Westfield en México, profesor de la Universidad de La Salle, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por la Universidad Iberoamericana, por la Universidad Panamericana, posgrado del Colegio Superior de Estudios Jurídicos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y la Barra Nacional de Abogados, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro de la Comisión de Derecho Procesal y de Derecho Civil del Consejo Coordinador Empresarial, miembro del Consejo Nacional de Egresados del Posgrado de Derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y precisamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy Marco abordará el tema medidas cautelares y arbitraje privado. Marco, pues vamos a iniciar un poco con el tema, con este diálogo que se genera, esta conferencia guiada. ¿Qué objetivo tiene o persiguen básicamente las medidas cautelares en el arbitraje, Marco? Fíjate que cuando nosotros empezamos a hablar acerca del arbitraje, las primeras consideraciones que tenemos que observar es, en principio, qué sería el arbitraje, ¿no? ¿Qué es el arbitraje? ¿Y por qué el arbitraje te da la posibilidad de tener medidas cautelares, medidas precautorias, medidas preliminares también, inclusive medidas preliminares? Incluso te permite llegar al acceso de la conciliación como una medida preliminar para poder acceder directamente a lo que es el arbitraje, ¿no? Entonces, todo este tipo de consideraciones, todo este tipo de concesiones que nos otorga la norma internacional, cualquiera que sea que se adopte de las normas internacionales, como la que ha adoptado nuestro país, que ha seguido la tradición de la norma establecida por las Naciones Unidas a través de lo que es la UNCITAD, que ese tipo de tribunales, ese tipo de normas, son lo que nos llevan a hacer la adopción de las medidas cautelares. Ahora, lo primero que tenemos que ver es cómo es que surge, de dónde encontramos nosotros las medidas cautelares o qué son para el arbitraje las medidas cautelares. En principio, lo que podemos observar es ¿cuándo es que surge el arbitraje? El arbitraje surge en el mundo del derecho desde tiempos inmemoriales, desde la antigüedad. Estamos hablando desde antes de la creación de Roma, Roma fue un reino, luego fue un imperio, luego fuera la Gran Roma. Ya conocíamos, ya se conocía en nuestro derecho, en el derecho, ya se conocía lo que es la institución de la figura del arbitraje. Ese arbitraje ya se conocía, pero a través de lo que es el arbitraje comercial. Todas las embarcaciones y todos los productos que se tenían, esos mercados que habían entre las antiguas civilizaciones, se realizaban y todos los problemas o toda la problemática que llegara a suscitarse se resolvía a través de la fórmula del arbitraje. Desde entonces ya tenemos nosotros la figura del arbitraje. Posteriormente, pasa el arbitraje a ser uno de los elementos importantes para dirimir todo tipo de conflictos
en la era romana. Y ese arbitraje nos va a servir, o va a servir en un momento determinado, para poder resolver los conflictos entre los pueblos dominados por los del Imperio Romano y Roma. Y además va a ser Roma quien va a llevar a cabo todos los arbitrajes, y va a ser ella quien va a predominar y va a ser la que va a tener el arbitraje. Posteriormente vamos a ver cómo en el devenir de los tiempos y como nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a encontrar la figura del arbitraje también ya con la conquista de los españoles y con el desarrollo de lo que es España, el crecimiento de España, Castilla, León, todo eso vamos a encontrar que ya ahí ya podíamos nosotros encontrar también la figura del arbitraje. No solamente la de los jueces civiles, sino que también se observaba la figura del arbitraje en donde los españoles tenían o tomaban al árbitro después de llevar a cabo todo un procedimiento judicial. Podían ellos a través del arbitraje llevar a cabo la ejecución o llevar a cabo todo lo que sería la forma del arbitraje, esta forma de arbitrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando el arbitraje deja de funcionar o el arbitraje deja de tener uso, ese dejar de tener un uso o ese dejar de utilizar al arbitraje, lo vamos a entender en el sentido de que desde desde la antigua corte, del el fuero viejo de Castilla, cuando estábamos hablando acerca de España, desde el fuero viejo de Castilla, se le inculcaba al soberano que había 4 cosas que él no podía delegar a ninguna otra persona que no fuera la figura del soberano. Y dentro de esas 4 cosas que teníamos o que nosotros observamos, estaba en principio lo que era la justicia. La justicia. El segundo elemento que no podía él derivar de ninguna manera era la moneda. O sea, la justicia, la moneda. El otro era la fundadera y el otro eran los yantar. De esos temas no nos vamos a meter para no complicarnos mucho en esta plática. En realidad, pues, se trata de hacer una plática bastante amena, en donde podamos nosotros explicar acerca de cuál es la idea o de cómo es que surgen las medidas cautelares dentro de un sistema en donde se supone que nosotros vamos a abrir un paso y hacer un parteaguas para tomar la justicia, no solamente de forma oficial, que es la que se da a través de los tribunales, sino que lo vamos a hacer a través de los particulares. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a observar? La manera en cómo se da. Entonces, entendiendo que desde el Fuero Viejo de Castilla ya se hablaba de la importancia que tenía el hecho de que sea el señor, el rey, quien mantuviera dentro de su competencia, dentro de su dominio, dentro de lo que él era el único que podía llevar a cabo a la justicia. Entonces, vamos a observar que cuando se da la justicia, cuando se da el parteaguas con la Constitución y con las ideas del pensamiento de la Revolución Francesa, entonces se genera, y no solamente la Revolución Francesa, sino que las ideas son tomadas a través de la Constitución. Tú como constitucionalista y gran maestro y doctor de la Constitución, podrás recordar o estarás de acuerdo conmigo que uno de los parteaguas y que un giro importante que se dio al derecho, sobre todo, es el hecho de que la justicia se separara de la figura del rey. Y la justicia no solamente se separara de la figura del rey, sino que fuera a conformar parte de un elemento completamente distinto, como es el hecho de la constitución de tres poderes separados completamente dentro de lo que sería una constitución. Y esto lo vemos importantemente, y si me equivoco me corrigen, por favor. Esto lo vemos importantemente dentro de la creación de la Constitución de los Estados Unidos. Estamos hablando del año de 1776, ¿no? En donde a partir de esa Constitución deja el rey de ser el gobernante o la persona más importante
y a partir de ese momento es que la justicia empieza a tener una separación dentro de los poderes y la administración del gobierno. Entonces, podemos ver cómo la Constitución de los Estados Unidos, lo primero que va a hacer, lo que nos va a venir a presentar, es una forma de organización y administración de lo que son el gobierno. En segundo lugar, lo primero que nos va a decir, bueno, lo siguiente que nos va a decir es la forma en cómo va a distribuir y va a generar las facultades y los deberes de todos los poderes que se van a generar dentro de esta situación. Y en tercer lugar, nos va a señalar cuál va a ser la suma o el conglomerado de todas las facultades, y dentro de esas facultades nos va a señalar lo que es el círculo competencial. Me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con las medidas cautelares? Bueno, lo que resulta es que derivado de esta forma, lo que vamos a hacer es, vamos viendo, o voy más o menos platicándote, que en un principio sí existía el arbitraje. Es una figura ancestral, es una figura que nos viene desde la tradición del derecho, pero mucho antes de la creación del Imperio Romano, de Roma, de lo que nosotros conocemos y de nuestra tradición de derecho. Y que eso ha sido transportado hacia el derecho español, que es un derecho que nos es inherente, que no es propio, y en el cual al gobernante, al emperador, al rey, se le otorgaba no solamente todo el poder, el cúmulo de facultades y el cúmulo de poderes que tenían para la administración, sino que se le prohibía delegar 4 factores muy importantes. Por ello es que la Revolución Francesa, y no solamente eso, sino que las ideas allegadas dentro de la Constitución de los Estados Unidos, y la forma en cómo ellos dividen el mandato y la forma de gobernar, es que se da el parteaguas para poder nosotros considerar otra vez a la figura del arbitraje, pero con ciertas modalidades, con ciertos aspectos mucho más, digamos, aspectos más entendibles, más inteligibles. Estos aspectos son el hecho de que, si bien es cierto que el arbitraje es una figura que se da entre particulares, también es cierto que el arbitraje tiene algunas facultades o tiene algunas consideraciones que aún no son autónomas y que no se han independizado de la figura o del poder del gobierno. Y de estos estamos hablando precisamente acerca de las medidas cautelares. Porque sí, efectivamente se nos ha otorgado la posibilidad, la factibilidad de llevar a cabo el procedimiento no solamente de forma institucional o conocida como lo que estamos hablando acerca de lo que serían los tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Y derivado de la Suprema Corte de Justicia, todos los tribunales inferiores que la Suprema Corte, dentro de la forma de administración, pudieran llegar a considerar o darles la competencia. Pero también está la solución de los problemas a través de particulares. Y estos particulares, nos estamos refiriendo, retomamos otra vez las figuras ancestrales de lo que es el arbitraje. Entonces, esa figura ancestral del arbitraje sí nos permite a nosotros como particulares acceder o tener acceso a lo que es pues una justicia privada, a contraposición de lo que sería la justicia que nos ofrece el Estado. Esta figura siempre nos han dicho, es que yo me voy a ir al arbitraje porque el arbitraje es mucho más, es una figura jurídica que es mucho más efectiva, es una figura jurídica que me ofrece una celeridad que el tribunal no me va a ofrecer, y es una figura jurídica en donde si es un arbitraje ad hoc, es decir, un arbitraje en donde yo como parte o dentro de la cláusula de compromiso señalamos cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el procedimiento, pues me va a ayudar a mí a hacerlo mucho más sencillo, mucho más tranquilo. Voy así a tener las 4 etapas que se requieren,
las cuales son identificadas indiscutiblemente con lo que es el acuerdo arbitral, en segundo lugar con el proceso, en tercer lugar con el laudo y en cuarto lugar con la ejecución de ese laudo. Esas son las fases que conforman lo que sería un proceso arbitral. Sí, pero ¿cuál es lo que yo necesito? Yo voy a tomar estos elementos y los voy a pasar directamente a lo que es el arbitraje. Pero para poder llevar a cabo la ejecución de las medidas o de los elementos o las determinaciones que se dicten dentro del arbitraje, el poder público, el gobierno, no nos ha permitido sacar o independizar al arbitraje completamente, de forma completa, de lo que son las formas de ejecución. Ese imperio lo mantiene el poder público, lo mantiene el tribunal y lo mantiene el poder judicial de la federación o de la forma en cómo se haya adoptado el gobierno, ¿no? Pero es un elemento que dentro de los elementos que decía el fuero antiguo de Castilla no podía perder el gobernador. Y aunque en la Constitución de los Estados Unidos, siguiendo las normas o las reglas de las francesas, seguía de la Revolución Francesa, la parte de la ejecución no se le otorga a los arbitradores o a los árbitros privados, porque eso es una situación que conserva el Estado. Entonces, en esa medida, aun y cuando nosotros hemos adoptado normas o reglas de la UNCITRAL o de cualquier otro de los institutos o leyes establecidas, aún no hemos podido hacer la separación, ni la independencia, ni la autonomía que se tiene para que el árbitro tenga el imperio suficiente para llevar a cabo la ejecución de las normas o de las resoluciones que tenga emitidas. Lo que sí es verdad es que tenemos que considerar que hay dentro de los actos preliminares, que son todos, que las medidas cautelares están insertos o metidos dentro de lo que son los actos preliminares. Lo que tenemos que ver es cuáles son los tipos de actos preliminares que se le permiten o que se han llevado a cabo o que tenemos dentro de lo que es el arbitraje. Y tradicionalmente nosotros hemos considerado que las medidas cautelares están sí metidas dentro de esa clasificación, pero también el derecho contemporáneo nos ha señalado que existen 3 tipos o 4 tipos, inclusive 4 tipos de actos preliminares, como serían los preparatorios, las medidas cautelares y los actos provocatorios. Entonces, ¿cuáles son lo importante de este asunto? Es que en principio tenemos actos que se pueden llevar a cabo aún antes de haberse dado inicio al procedimiento arbitral, actos que se llevan a cabo durante el procedimiento arbitral y actos que pueden ser preparatorios o provocatorios de ese procedimiento arbitral, ¿no? Marco, Perdón. adelante. Sí. No sé si hasta aquí te queda. Está perfecto, correcto. Qué bueno que haces esa alusión precisamente en esa separación de poderes que abordabas tú de la Constitución norteamericana y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, todo esto que deriva de la Revolución Francesa. ¿Es obligatorio, Marco, acudir al arbitraje cuando el arbitraje se ha pactado en el contrato de cláusula arbitral? Fíjate que, como te platicaba, dentro de lo que son los actos prejudiciales, uno de los elementos más importantes son los actos provocatorios o los actos preparatorios. Estos actos preparatorios o provocatorios son los que nos van a llevar, porque mira, lo que es el arbitraje, en realidad lo que es el arbitraje, estamos hablando de una situación en donde es sí un proceso que nos ayuda, sí es un proceso interesante, es un proceso importante, es un proceso en donde sí vamos a tener la oportunidad de acelerar muchas situaciones
donde vamos a poder nosotros acortar o tomar consideración dentro de lo que es el acuerdo arbitral, de cuáles son las pruebas que vamos a poder presentar, cómo las vamos a poder presentar, los tiempos en los que vamos a poder presentar, cuáles pruebas no nos sirven, cómo los vamos a presentar. Todo eso que nosotros lo vamos a hacer a través de lo que es el arbitraje ad hoc, todo eso lo tenemos dentro de lo que es el acuerdo, dentro del acuerdo preparatorio. Ese acuerdo preparatorio nos va a nosotros a determinar exactamente los tiempos y los momentos entre los cuales se puede llevar a cabo el arbitraje. Si una de las partes dentro del arbitraje o dentro del contrato no quiere, no puede o no tiene la intención de llegar al arbitraje e irse directamente a lo que es, digamos, un procedimiento ordinario ante los tribunales comunes, no podría llegar a hacerlo a menos que hubiera dado o colmado el proceso previo, que es de acuerdo a la cláusula arbitral, hubiera primero, en principio, hubiera tenido la obligatoriedad de cumplir con el proceso, con la cláusula compromisoria, que además, si yo acudo o intento acudir o evadir mi compromiso en la cláusula, serviría, no solamente esa cláusula compromisoria, no solamente serviría para detenerlo, sino es muchos la han llamado como una excepción dentro del proceso para que tú te puedas excepcionar. Pero si nosotros verificamos y me dices, bueno, es que es una excepción previa y de especial pronunciamiento dentro del procedimiento para poder acceder al proceso, y esa me remite en donde el juez debe dejar de conocer del procedimiento y tendría que declararse incompetencia y recusar y mandarlo a un tribunal arbitral. Sí, eso debería ser, pero no lo veríamos o no deberíamos de verlo como una excepción, porque en realidad lo que estamos hablando es de un presupuesto procesal. Entonces, siendo un presupuesto procesal, es decir, un procedimiento para procesar, es un requisito de procedibilidad del juicio. Si nosotros no agotamos ese requisito, como en muchos otros procedimientos, porque cuando nosotros hablamos de arbitraje, casi siempre estamos pensando en el arbitraje comercial, pero se nos pasa que hay muchísimos tipos de arbitraje. Hay el arbitraje camaral, el arbitraje institucional, el arbitraje forzoso, el arbitraje que se da ante las instituciones. Por ejemplo, en la Procuraduría Federal del Consumidor tenemos un arbitraje, tenemos un arbitraje ante las cámaras del comercio, ante las cámaras de la industria, tenemos arbitraje ante el arbitraje de la ¿cómo se llama? De bancario, el arbitraje de seguros, de fiat. Hay arbitraje en casi todas las ramas, ¿no? Pero en algunas partes el arbitraje tiene previo a su procedimiento, el arbitraje es una condición previa para que tú puedas acudir a un proceso dentro del tribunal común, pero también hay el arbitraje te da lugar o motiva a la generación y la creación de instancias como la conciliación. O sea, si nosotros no llegamos, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos llegado o no tuviéramos la figura de del arbitraje, no tendríamos la figura de la conciliación. Entonces, si nosotros no agotamos la conciliación, no podemos acceder al arbitraje. De igual forma, si nosotros no accedemos o no hacemos caso a la figura del arbitraje, no podemos nosotros acceder al fuero común para poder ejecutar las resoluciones emitidas, ¿no? Entonces, tendríamos un pequeño problema. Sí, es bastante complicado. Estamos hablando de situaciones que son muy complejas, pero que se tienen que agotar para poder acceder o para poder tener una resolución que, homologada que sea, por el fuero común, por los tribunales de fuero común o fuero federal, de acuerdo al tribunal que conozca el laudo, podremos obtener unas situaciones de ejecución que sea adecuada. Ahora bien, hay que recordar una cosa. El arbitraje, sí, efectivamente, el arbitraje es un medio que debe de agotarse. Pero el arbitraje no solamente los árbitros, el árbitro individual o el árbitro o el tribunal,
tiene que garantizar, o nosotros tenemos que tener una forma para garantizar que la resolución emitida por ese tribunal, que el laudo emitido por el arbitrador o el tribunal, no sea una resolución o una solución híbrida, es decir, una solución que no vamos a poder ejecutar y que vamos a tener una situación enorme, preciosa, la vamos a poder colgar, la vamos a tener como un trofeo, una sentencia, una resolución que vamos a tener como un trofeo y que ahí va a estar, ¿no? No, tenemos que, ¿por qué? Porque no la podemos ejecutar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, evidentemente, poder garantizar el resultado del juicio. Para poder garantizar el resultado del juicio, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere la solicitud de medidas cautelares y la adaptación de esas medidas cautelares. Pero ¿cuál es el problema de tener medidas cautelares o de pedir esas medidas cautelares? Pues vamos a tener una serie de complicaciones bastante amplias y de muy dudosa calidad. En principio, sí, las medidas cautelares pueden ser pedidas, solicitadas antes de que exista un procedimiento arbitral con el per se o durante el procedimiento arbitral. Pero ahí nosotros nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas. Las medidas, los artículos 9 y 17 de la UNCITRAL autorizan, y son los mismos artículos que han sido recogidos por nuestra legislación y están impregnados casi de manera idéntica en nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio pues, es materia federal y es para toda la República y en cualquier parte de nuestra hermosa República lo vamos a poder ver, lo vamos a poder ejecutar. Pero aquí vamos a tener varias series de complicaciones. Sí, vamos a ordenar o vamos a pedirles que la gente acuda a lo que es el procedimiento. Y para provocar que la gente vaya al procedimiento, pues va a ser por solicitar medidas cautelares o medidas para que se provoque o se obligue a las personas a estar y someterse dentro del procedimiento. ¿Cuáles son las restricciones o las circunstancias o las condiciones que se tienen que tener para poder solicitar medidas cautelares aún antes de que se inicie el procedimiento cautelar? Que es realmente una situación, digamos, muy peculiar. Yo lo que tengo que tener, en principio, es acreditar dos situaciones al árbitro o al juez. Porque esas situaciones, estas medidas cautelares no las voy a hacer ante un tribunal o ante un juez porque ni siquiera sé quién es. Ni siquiera lo conozco, no se ha instituido ni se ha establecido lo que es el tribunal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo tengo que pedir ante un juez del fuero común o del fuero federal, de acuerdo a la importancia y la condición que sea, de acuerdo a la persona a la que voy a demandar o que va a estar inmiscuida dentro de este procedimiento. Porque puede ser persona física o puede ser una persona moral, y dependiendo del ramo o la importancia de la persona, es que voy a elegir irme directamente a un foro común o me voy a ir al foro federal. Tomando en consideración esto, yo tengo que acreditarle al juez dos condiciones muy importantes. La primera de las condiciones para que me otorguen la medida cautelar, la primera es el daño que se podría generar o el daño futuro que me podría llegar a ocasionar el hecho de que no se otorgara la medida cautelar. Porque si no la otorgan esta medida cautelar, entonces podría ocasionarme y adjudicarme daños muy importantes, ya sea porque se pierda la cosa, tenga un detrimento, la cosa sufra un decremento en su valor o simplemente sea desaparecida. O también una medida cautelar, que además es importante, es la construcción o la preconstrucción de pruebas, porque no es solamente una garantía para que yo pueda ejecutar, no, bueno, para que yo pueda obtener una sentencia adecuada, no solamente es la cuestión material, no voy a decir, bueno, okay, sí, yo quiero una medida cautelar que se refiere a la fianza o que se refiere
al embargo de un bien inmueble, o que se refiere al embargo de alguna cuenta importante dentro de las que tenga. No, también hay elementos que a la larga o a la postre me van a mí a interesar que se constituyan o preconstituyan, porque con ellos voy a obtener un resultado favorable dentro de mis entes. ¿Y cuáles serían eso? Pues las pruebas. Yo voy a hacer pruebas, porque imagínate que estás queriendo demandar en vía arbitral una construcción, una inmobiliaria que está construyendo, edificando un bien, un lot, y esa, lo que está haciéndote es robarte metros dentro de la construcción, dentro de un plano que habías establecido o dentro de un plano en el cual habían señalado que tenía que estar de tales o cuales medidas, y así lo habían contratado y así lo habían establecido, que la constructora te edificaría un inmueble o haría un inmueble con unas dimensiones y unas construcciones dentro de la superficie que sean las adecuadas de acuerdo a lo pactado. Y en el momento mismo en que tú ves que está el incumplimiento, te das cuenta que las medidas y la forma en cómo lo están generando no son las adecuadas o no son las contenidas dentro del convenio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a solicitar medidas conservatorias que también son medidas cautelares, obviamente son medidas cautelares porque son de forma cautelar, pero son medidas conservatorias para poder conservar las pruebas o los elementos que a la postre, a la larga dentro del procedimiento, los vas a llevar al proceso y vas a poder construir tu prueba. O bien vas a tener alguna otra circunstancia, algún testigo que esté o enfermo, o en esta época de COVID, ya no sabes si el testigo o alguna va a sobrevivir o se pudiera, esperemos en Dios que no, pero tuvieras algún testigo que se te muriera previo y que fuera muy importante. ¿Qué es lo que necesitas? Pues necesitas que el testimonio que va a rendir ese testigo dentro del proceso que tú vas a presentar ante un árbitro, pues sea rendido o pueda ser llevado a cabo de forma. Entonces, ¿qué haces? Con una medida cautelar, vas y haces un medio preparatorio, solicitas que el juez tome la revisión de ese testimonio, ¿no? Entonces, pero esas son situaciones que se pueden dar dentro o antes de la construcción del proceso. Pero, ¿cuáles son las otras? Te dije que al principio que eran dos elementos los que se había de satisfacer. El primero es el daño que te podría ocasionar, que puede ser un daño material o puede ser un daño humano, como en el caso de la situación de la pérdida de un testigo o la destrucción de alguno de los elementos de las pruebas o las garantías que tú solicitas para que esa sentencia que se va a dictar o es el laudo, perdón, hablo de sentencia, es el laudo que se va a dictar al final del arbitraje, sea efectivo y no sea un laudo írrito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos garantizar un resultado de una ejecución. Y la segunda medida que es un prejuzgamiento, es una medida que yo la veo un tanto cuanto, inclusive hasta anticonstitucional o inconstitucional. ¿Por qué? Porque para poder adoptar esa medida, tú vas a tener que acreditar o vas a tener que darle una garantía, o no garantía, vas a tener que mostrarle o demostrarle al juez que entrando tú al procedimiento arbitral vas a obtener un laudo que será favorable. Es decir, tú vas a anticipar el resultado del laudo para que te dicten esa medida. Entonces son esos dos elementos los que se deben de satisfacer, y son esos dos elementos los que tienes tú que presentarle al árbitro para llevar a cabo lo que sería la solicitud o la imposición de esas medidas precautorias o cautelares. Pero aquí, como tú observas y como buen constitucionalista me vas a decir, oye, no, pero espérame, tú me estás solicitando una medida y el juez para acreditarme en la imposición de esa medida, me estás diciendo que yo tengo que garantizar que el laudo que se va a emitir dentro de un procedimiento que no se ha iniciado,
va a ser favorable a mí, pues me estás pidiendo o me estás indicando o me estás señalando una situación que es inconstitucional a todas luces, porque existe otra parte, es parte inédita, que es parte inaudita dentro de un procedimiento, porque además, cuando tú estás hablando de medidas cautelares, estás hablando de que la estás tú solicitando, por ejemplo, los actos preliminares, que son todos aquellos actos que hemos estado platicando, que son previos a la Constitución o son previos a la generación o instalación de cualquier juicio, ni siquiera hemos presentado una demanda, simplemente estamos solicitando la existencia de esas medidas cautelares. Esas medidas cautelares yo las tengo que acreditar sin la presencia de mi contraparte. Esas medidas cautelares yo las tengo que llevar a cabo sin que mi contraparte sea oído y vencido dentro del procedimiento. Y eso es contrario a derecho y es contrario al debido proceso, contrario a todas y cada uno. ¿Qué te parece? Al primero constitucional, al 16, al 14, al 17, al 19, al 20, a todas las normas constitucionales, los derechos constitucionalmente garantizados, los derechos humanos, o como les quieras llamar, ¿no? Dependiendo de la corriente que te guste, es la forma, ¿no? Como diría Fernando Flores, el maestro Fernando Flores, son derechos constitucionalmente garantizados, bueno, que son derechos garantizados constitucionalmente, pero para poder llevar a cabo estos actos preconstitutivos, que son derechos o que son actos verdaderamente conservatorios y en algunos casos provocatorios, ya sé, me vas a decir, es que el juicio de jactancia ya no existe dentro del código y tampoco en la Ciudad de México lo tienes la jactancia, como me decía alguno de los maestros con los que llegábamos a reunirnos a desayunar y me decía, ¿cómo es posible que sigas enseñando la jactancia? Le digo, no es que yo le enseñe, o sea, me dice, ya está derogada, sí, bueno, sí, pero está derogada en algunos códigos, pero hay otros códigos y hay otras legislaciones en el mundo, no solamente es la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México no es el mundo, para nada. O sea, la Ciudad de México tienes que comprender que sí, tenemos un centro importante, pero hay otras legislaciones que aún contemplan la figura de la jactancia, y la figura de la jactancia es una situación, es una conducta de un acto prejudicial. Tú estás obligando a otra persona que realice una demanda, esa es la figura de la jactancia, y esa es una figura que forma parte de lo que son los actos preliminares para poder llegar a cabo esto. Entonces, todo eso, todos estos tipos de actos preliminares, tenemos nosotros que conformarnos y verlos y verificarlos dentro de estas medidas, digamos, medidas cautelares. A lo mejor me estoy extendiendo un poco sobre lo que son las medidas cautelares, porque mucha gente va a decir, oye, pero ¿esto qué tiene que ver con el arbitraje? Bueno, tiene que ver con el arbitraje porque previo al establecimiento del tribunal arbitral o previo al establecimiento o inclusive de pagar la caución y todos los elementos, se pueden dar estos actos preliminares que además son presupuestos para procesales o presupuestos procedimentales para poder llegar a tener un elemento que nos permita acceder a lo que es el proceso. Entonces, todo este tipo, porque muchos me decían, bueno, es que solamente estamos hablando acerca de lo que son las medidas, los actos preliminares, como son los preparatorios, los conservatorios, los provocatorios, entiéndase la acción de jactancia, pero también la conciliación, porque si tú ves el arbitraje oficial, el arbitraje oficial que tenemos, ¿cuál es? Pues es el arbitraje que se da ante las juntas, ¿no? Y que es el más conocido. O sea, me vas a decir, ya este año va a terminar y ya debe de estar judicializado el procedimiento laboral y ya no debemos de hablar ni de juntas, ni de arbitraje, ni nada. Vamos a olvidarnos del arbitraje y nos vamos a concentrar en lo que sí, pero entre que se terminan todos los procedimientos y todos los expedientes y se manda toda la judicialización, tenemos todavía elementos o tenemos todavía expedientes que están manejados a través de lo que es el arbitraje oficial, y ese arbitraje oficial, que es además obligatorio,
te obliga a la realización de actos preparatorios, de actos preliminares, evidentemente como es la conciliación. El primer elemento es llevar a cabo una conciliación o intentar llevar a cabo la conciliación. O tú, por ejemplo, si tú, y el arbitraje mismo se convierte también en un acto preliminar, preparatorio, cuando hablas, cuando tú quieres presentar una demanda en contra de un banco o de una institución financiera. ¿Qué se te obliga? Se te obliga a llevar a cabo un arbitraje ante la Comisión Nacional. Si no llevas ese arbitraje ante la Comisión Nacional Bancaria, no vas a poder acceder a lo que es el fuero común. Entonces, todos estos actos preliminares, todos estos actos prejudiciales, todos estos actos deben de contemplarse. Ahora, nosotros observamos que estos actos se dan antes, durante y se terminan después de dictado el laudo. Ojo, técnicamente se terminan después de dictado el laudo, pero en la realidad, en la cotidianidad, y eso que, bueno, y perdón, no hemos hablado del arraigo, pero porque el arbitraje es muy, sí puede ayudarse la figura del arraigo, pero primero no es nada usada, no es muy común que se use en el arbitraje, porque simplemente estamos pensando siempre en el arbitraje comercial, en el arbitraje que se da de manera institucional, que se da por las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, que deriva de los tratados internacionales, de lo que son las convenciones internacionales. Inversión, sí, claro. Todo eso, el Tratado de Libre Comercio, pero también está la figura del arraigo, ¿no? Del arraigo para que la gente no se evada. No que lo metas a la cárcel, ni que le dictes una prisión preventiva, no, pero sí para que se le arraigue o de una garantía de que no se nos va a escapar o que se va a evadir del lugar en donde se va a llevar a cabo el proceso, que también es un acto preliminar o prejudicial, puede ser llamado prejudicial. A mí no me gusta llamarlo prejudicial cuando estamos hablando del arbitraje, no porque no quiera, sino porque estamos en prejudicial, siempre te da la idea en la mente del fuero común, del fuero federal y todo eso, te da la idea de irte directamente a los tribunales. No, aquí por eso le decimos preliminares, no son actividad preliminar. Entonces, el problema que tenemos nosotros, que además está muy de moda, es el hecho de cuánto tiempo va a durarte una medida cautelar dentro del proceso. Una vez iniciada la medida cautelar, como tú bien lo sabes, es una medida que va incidental a un proceso y que surge antes del proceso, pero se mantiene durante la vigencia del proceso. La problemática es cuándo es que la medida cautelar dictada en un arbitraje va a cesar dentro de sus efectos. Ese es uno de los mayores problemas, porque además estás hablando de que es una medida dictada para una de las dos partes, para una de las partes contendientes dentro de un arbitraje, que no vas a saber, que no puede hablar, que no ha sido oído, que no ha sido vencido, y del cual va a ser alguno de sus bienes o afectado, tanto en sus bienes, en su persona, o en su patrimonio, o en el patrimonio de la empresa, porque, como te digo, la medida cautelar no solamente tiene la característica de que hay que observarla por la cuestión patrimonial, no, la medida cautelar hay que observarla, por ejemplo, en el caso del arraigo, también por la persona a la que vas a demandar, el tipo de persona a la que vas, porque si es una persona que tiene una dudosa reputación, se te va a ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No es que vayas a llevarla, no, porque estamos hablando de que el arbitraje no es para todas las materias, está conservado. Como te digo y te repito, cuando nosotros hablamos al inicio de lo que es el arbitraje, empezamos a hablar acerca de lo que es el derecho constitucional, empezamos a hablar acerca de la forma de gobierno, empezamos a hablar de qué es lo que está reservado para el gobierno y qué se reserva para el gobernado, para los particulares. Entre esos elementos que se reservan y que están exclusivamente otorgados, están algunas materias
como por ejemplo en la materia familiar, pues, lo concerniente a la pensión alimenticia, lo concerniente a la guardia y custodia, bueno, a la patria potestad, todo eso son elementos. Pero también en la materia civil y en la materia mercantil y en la materia comercial, no todo está dado o permitido para el arbitraje. No, por eso nosotros muchas veces lo que pensamos es que es el arbitraje comercial. Sí, se nos olvida que hay otros arbitrajes, hay arbitraje inclusive, arbitraje para los impuestos, ¿no? Por eso está la comisión para ¿cómo se llama? Se me va, porque yo no pago impuestos, no se me va, pero bueno, tenemos un sinfín y una variedad de procuradurías y de institutos que obligan a las instituciones y también a las autoridades, cuando no actúan en el carácter de autoridad, sino que actúan en el carácter de particular, y entonces ahí pueden llegar al proceso, a acudir directamente a lo que es el, el, el arbitraje. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que, y a mí me ha pasado porque lo he visto, he estado en varios arbitrajes y dentro de aquellos arbitrajes en los que he tenido oportunidad de participar, me he topado con el hecho de que se ha otorgado una medida cautelar previa a la constitución del arbitraje y esa medida cautelar subsiste aún después de llevado a cabo el laudo y subsiste aún después de haber llevado a cabo el procedimiento de homologación del laudo ante el tribunal y subsiste aún después de haber presentado el amparo en contra de la homologación y en contra del procedimiento y subsiste y se acabó el proceso arbitral y se acabó todo el procedimiento y la medida cautelar subsiste, existe. Es decir, la medida cautelar que es una forma incidental de establecerse por debajo o encima o previo a un proceso, va a subsistir. Y es una medida, pues dirían los argentinos, autosatisfactoria. Y es una medida autosatisfactoria en el momento en que, pues, lo que estás haciendo es, no solamente garantizaste o accediste a ella garantizando previo un resultado, que no sabías si se iba a dar o no se iba a dar, pero de todas maneras tú lo solicitaste y señalaste y además indicaste que sí iba a resultar y que sí se iba a dar y te lo otorgaron, o llegaste a ella por el señalamiento del daño que se te podría generar por no no haberse otorgado esa medida cautelar, porque son las dos formas, ¿no? Son las dos formas. ¿Cuáles son los dos elementos que voy a tener? ¿Cómo llego a él? Primero tengo que llegar a eso. Tengo que acreditar un daño patrimonial, o un daño que se me va a hacer, o una pérdida, un menoscabo, o la pérdida de una persona que va a rendir un testimonio, o la pérdida de las condiciones de las pruebas materiales que voy a presentar y sobre las cuales se van a emitir dictámenes periciales, o la pérdida del patrimonio de la empresa o la desaparición de la empresa, porque en muchas ocasiones, ¿cuántas ocasiones lo hemos visto? Y eso es de lo más común. ¿Cuántas inmobiliarias han desaparecido antes de entregar la obra? ¿O cuántas inmobiliarias desaparecen aún después de otorgada la obra, ¿no? O sea, como el caso de su casita, o esa inmobiliaria desapareció y no solamente eso, sino que las personas que estaban suscritas a esa inmobiliaria tuvieron que sufrir, como decimos acá, las de Caín, para poder llegar a obtener un resultado que les hubiera sido dado de haber obtenido dentro del arbitraje una medida cautelar, porque su casita se vendió, se lo compró Banamex, lo compró Serfín, luego lo compró Santander, lo compró, y al final no sabes ni con quién estabas tratando, más que con una empresa privada que había adquirido los derechos. Entonces, cuando todo ese cúmulo de acciones, ese cúmulo de circunstancias se van dando, y tú al final ya ni sabes con quién vas a tratar o cómo estás tratando, qué es lo que necesitas. Necesitas haber tenido acceso desde un inicio a la constitución de una medida cautelar.
Eso sucede también en el arbitraje. Porque bueno, esto me dice, pero me estás mezclando los dos temas, pero a lo mejor sí, me paso de un lado para otro, es muy común, pero sirve para verificarlo. Pero hay que recordar que ¿cuáles son? Esas son las bondades, digamos, o los elementos que nos permite en un momento determinado establecer el porqué o la motivación, diríamos, dentro del proceso, la motivación y fundamentación del por qué asumir o solicitar las medidas cautelares y las medidas, cualquier acto preliminar, ¿no? Pero, ¿cuáles son? Esos son los buenos. Ahora, todo tiene un lado bueno y un lado malo. ¿Cuál es el lado malo de esas medidas cautelares o de esa asunción de estos actos preliminares? Bueno, en principio, y como lo habíamos advertido, es el hecho de que si yo tomo esa determinación, si yo le pido al juez, que no es el tribunal arbitral, si yo le pido al juez la autorización para que se me otorgue una medida cautelar, porque quien finalmente te lo va a otorgar no va a ser el tribunal arbitral, porque no se habría constituido aún, ya sea porque solicitaste una medida preliminar, un acto preliminar que sea una medida cautelar, o solicitaste una medida provocativa para llevar a cabo o para solicitar o provocar a la otra parte a que acuda al arbitraje contigo. Si tú haces eso, bueno, lo primero es, no puedes tú pensar o querer pensar que el tribunal arbitral va, por este solo hecho, por el otorgamiento de una medida cautelar, va a prejuzgar o a tener prejuzgado el asunto al que va a conocer o al que le vas a someter. Pero esa es una circunstancia que no sabes si se va a dar o no se va a dar. Es como cuando tú pides, dentro del amparo, tú estás pidiendo la suspensión y te otorgan la provisional, pero bueno, la provisional te lo otorgan por la existencia del acto, ¿no? Que la autoridad dice, bueno, sí existe, bueno, ok. Pero cuando te otorgan la definitiva, la suspensión definitiva, eso te da en el 80, el 90% de los casos el sentido de cómo va a venir la resolución dentro del amparo. Del amparo, sí. Y lo mismo sucede cuando me estás dando una medida cautelar, exactamente lo mismo me va a suceder. Esto también tiene otro elemento, esto me va a romper con toda la lógica que tiene un proceso, porque no solamente un proceso jurisdiccional, sino un proceso arbitral, porque este es un elemento que se pide y que se otorga sin que exista el debido proceso y sin que a la otra parte se la haya escuchado. Estamos hablando de que estas medidas cautelares o estas medidas, pues son, digamos, salen de toda la lógica de la defensa de la contraparte o de la parte contraria para ser escuchado, porque son medidas, o sea, a ti te van a, pero ojo, si yo en un momento determinado te digo, ¿sabes qué? Voy a embargarle, o te solicito que le embargues el vehículo, o que le embargues tal propiedad, o que le embargues la cuenta. ¿Cuántas veces la cuenta que le vas a querer embargar llegas y señalas en la cuenta, y cuando llegas al banco está vacía? O cuántas veces, y son actos previos, ¿no? ¿Y cuántas veces han dicho, le voy a embargar? Si el juez le da vista a la otra parte, el auto o la cuenta van a desaparecer. Una la va a dejar vacía y la otra, el auto lo va a ceder, inmediatamente se va a deshacer de él, ¿no? Entonces, si es un proceso, cosa muy que sucede siempre, o casi siempre está sucediendo, cuando, por ejemplo, tenemos otros procedimientos, bueno, así rápidamente para que vamos bien en tiempo, me dices. Tú dale, Marco. Que sucede cuando, por ejemplo, estás hablando acerca de la demanda de los procedimientos que utilizan para los bonos de prenda de los almacenes de depósito, que ellos primero ejecutan y luego te avisan. O sea, son actos preliminares
que hacen la ejecución para cubrirse de los depósitos, y luego, si hay sobrante, pues te lo devuelven, o lo depositan. Eso para en el mejor de los casos, ¿no? Porque siempre quedan mal las cuentas y siempre pierden, siempre les quedas a deber, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede en el ejecutivo prendario. O sea, cuando tú estás en el especial prendario, que quieres ver una obra de arte o cualquier cosa, la prenda ante el tribunal, aquí el tribunal te va a admitir, pero ahí el tribunal, ojo, no te va a obsequiar la ejecución de la prenda si no sigues antes el debido proceso. Entonces, es el único caso que yo he visto, que me tocó observar, en donde solicité la ejecución de una prenda de una obra de arte y el juez le dio, digamos que le temblaron las patitas, se le hicieron de flan y dijo, no, vamos a oír a la otra parte. Digo, ¿cómo vamos a oír a la otra parte si el procedimiento lo que te ordena es ejecuta y luego tráete a la otra parte para que del producto de la venta de la prenda se discuta? Dice, no, pero es que esta es una obra de arte y si lo vendes vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, hay muchas opciones que dicen los jueces, no, tenemos mucho miedo y no lo hacemos, ¿no? Y no lo hacemos no porque no esté el derecho, sino porque en realidad lo que pasa es que les da como miedo, ¿no? No, bueno, no sé si me estoy perdiendo. No, no, está bien, Marco. Ahí va. Ya abordamos muy bien el tema de las medidas cautelares, preliminares. ¿Cómo poder diferenciar, Marco, una medida cautelar y un pacto preliminar? Bueno, eso es una situación, una pregunta importante. ¿Cómo podemos, evidentemente, una medida cautelar es todo aquello, como te iba diciendo, o sea, la estructura del arbitraje que se compone dentro de lo que es el acuerdo, ese es el acuerdo preliminar, es el acuerdo que se lleva o que se toma o que se lleva a cabo a efecto de poder integrar o llegar a lo que es el arbitraje. Puede o no existir, porque va a ser como un arbitraje sin un acuerdo preliminar. Sí, efectivamente, podemos tener un arbitraje en donde puede o no existir un acuerdo previo. ¿Cuáles son estos? Pues lo hemos comentado durante la charla. Es todos aquellos arbitrajes que están establecidos como arbitrajes obligatorios públicos, a diferencia del arbitraje obligatorio privado, que el maestro Dante Barrios de Ángeles distinguía y lo otorgaba el maestro uruguayo, que en paz descanse, y que era un maestro que hizo del arbitraje su fantasía. O sea, realmente era una cosa extraordinaria escuchar al maestro cuando hablaba de arbitraje. Pero bueno, entonces él distinguía perfectamente lo que era el acuerdo arbitral y lo previo de los acuerdos arbitrales oficiales, obligatorios, y los acuerdos obligatorios o de los acuerdos privados, porque en estos no necesitabas tener un acuerdo previo porque ya estaba establecido dentro de la ley. La ley ya te lo establece, porque pues, tú tienes que acudir, te repito, son todos esos elementos a los que se les llama para procesales o actos para procesales, o de procedimiento o de procedencia para acudir en el foro común o acudir a un arbitraje. Y el acuerdo arbitral, pues es el que adoptan las partes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distinción entre uno y otro? Entre uno y otro la distinción es que hay condiciones establecidas previas a la adopción o hay condiciones establecidas previas a dar cumplimiento a ese acuerdo. A ese acuerdo. Por ejemplo, yo tengo el acuerdo arbitral y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a acceder al acuerdo arbitral, sí, siempre y cuando se den estas condiciones. Y vamos a irnos al arbitraje establecido, siempre y cuando se den estas condiciones, que haya o que existieran juntas previas o que hubieran juntas de conciliación previa
a acceder al arbitraje, el número de juntas, las personas que lo integran, el lugar que se señala, o que todos esos elementos son los elementos que tienes que solventar y que tienes que agotar a efecto de que tú debas o puedas o tengas la posibilidad de acceder a lo que es el arbitraje. A lo que es precisamente el arbitraje. Y lo otro pues, son las medidas cautelares que tú vas a poder adoptar. No sé si quedó claro o me voy a perder. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Marco, ya que hablamos del tema de las medidas cautelares y los actos preliminares, ¿en qué momentos específicos se aplican cada uno? Otra vez, perdón. Sí, ya estábamos hablando del tema de las medidas cautelares y los actos preliminares. ¿En qué momento se aplica la medida cautelar y en qué momento los actos preliminares? ¿Ya avanzaste en el tema? Ok, ya. Es que no te había oído. Mira, permíteme un segundo. No te preocupes, adelante, Marco. Como eso lo puedes ver efectivamente de esta forma. Los actos preliminares son todos aquellos actos que se presentan o que se generan o que se desarrollan aún antes de llevar a cabo el proceso arbitral y de presentarlo. Estamos hablando de los actos preparatorios. Todos aquellos actos preparatorios, por ejemplo, la cláusula arbitral me dice, oye, yo necesito que previo al establecimiento de esto, pagues una caución al Centro de Arbitraje Internacional que hemos adoptado. Ok, una caución, que esa caución me permite determinado garantizar el resultado o garantizar mi derecho, porque dentro del arbitraje, si no pagas la caución o no tienes esa caución cubierta, pues no se va a poder integrar el tribunal. Lo siguiente es, voy a generar un tipo de junta o vamos a tener que llevar unas audiencias de conciliación a efecto de que previo al arbitraje tengamos nosotros la conciliación. Esos son actos preliminares, ¿no? Son los provocativos que te provocan tener que llegar rápidamente al arbitraje. O si la persona no quiere ir al arbitraje, bueno, hay que llevar a cabo todos estos tipos de actos previos a la generación o a la instauración del procedimiento arbitral. Y las medidas cautelares, que también pueden ser establecidas, esas medidas cautelares no tienen una etapa o una época establecida. Esas medidas cautelares las puedes presentar previo al proceso o durante el proceso, ¿no? Eso es. Pero las otras son preliminares, son siempre previas al arbitraje y siempre se tienen que satisfacer de una forma adecuada y conforme está establecido dentro de la cláusula compromisoria o la cláusula arbitral. Perfecto, Marco. Marco, todo este tema de medidas cautelares y arbitraje privado, muchas veces falta el tema de la cultura en la ciudadanía para conocer la esencia, para de alguna manera decirle, quiero entrar a esto, el tema de la confianza. ¿Qué beneficios, cuáles serían los principales beneficios que tiene precisamente el arbitraje? ¿Cuáles son esas bondades, Marco? Fíjate que va a depender de la complejidad del negocio. Pero en términos reales, no es lo mismo que tú puedas llegar, por ejemplo, en un arbitraje de la Cámara de Comercio o del arbitraje de la Cámara del Pequeño Comercio o la Cámara de la Industria o la Cámara no, en donde tú llegas como asociado de la Cámara y vas y presentas en el departamento de arbitraje, en el departamento jurídico y le pides que te ayude y sientan a tu contraparte. Y en una plática de café, de manga, sin necesidad de traje, de nada, se sientan las partes y hablan sin pruebas o sin necesidad de tener auxilio ni nada, hablan acerca de su y lo resuelven. Es un asunto muy rápido que puedes resolver. Es una forma rápida de tener acceso, y además son los arbitrajes ad hoc. Los arbitrajes ad hoc son aquellos arbitrajes en donde tú eres las partes en conjunto, o la institución, establecen
cuáles son las normas y las reglas que se van a llevar que van a asumirse durante el cauce del procedimiento, la forma en que se va a desarrollar, cuáles pruebas vas a omitir, cuáles pruebas vas a obviar, cuáles pruebas vas a quitar para que el procedimiento sea no sumario, sumarísimo. Y en una plática de café, así como esta plática que estamos teniendo, pues nos sentamos las partes, uno le platica al árbitro cómo se dan las cosas, cuál es su situación, y ahí mismo lo arreglamos, y ahí mismo lo tenemos. Sí, aquí hay que distinguir mucho entre lo que es la mediación, lo que es la conciliación y lo que es el arbitraje, porque el Tribunal Superior de Justicia está promocionando mucho lo que es la mediación, pero la mediación dista mucho de ser un arbitraje. Y la conciliación también aquí, en la mediación, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, la mediación, eh, digamos que no han sido tan gratas, tan buenas, y no tengo muy buena experiencia de la mediación profesional o la mediación oficial que ofrece el tribunal, porque te obliga a la suscripción te obliga a la suscripción de un convenio, que este convenio después deberá ser ejecutado, en caso de incumplimiento, será ejecutado por el Tribunal Superior de Justicia a través del Foro Común en cualquier instancia. Lo que está haciendo es, la mediación del tribunal es muy buena si se cumple, pero si alguna de las partes no llega a cumplirlo, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que ir a su ejecución para ejecutar, porque el mediador, el conciliador y el árbitro no tienen el imperio, es decir, no tienen la facultad para ejecutar esas resoluciones o convenios o esos convenciones a los que ellos llegan, o simplemente el laudo arbitral que dicta nada. Para mí me parece muy adecuado, poder llegar, y tiene muchas bondades, porque no pierdes tiempo, se acortan las pruebas, se acortan las fases procesales, no tienes todas aquellas audiencias, no se pierden en el tiempo, no tengo audiencias que se me difieren y que se difieren por 6, 8 meses, no. Esto se dicta en una resolución, la puedes dictar en una misma tarde, la puedes dictar en una semana, en 15 días, pero no más, no pasa de ahí. No es tan largo, salvo, obviamente, el valor y la complejidad del negocio para que el arbitraje sea largo, o lo más largo, de los más largos. Yo he visto arbitrajes que se pueden en 6, 7 meses, ¿no? Entonces, pero también he visto arbitrajes que se resuelven en una tarde, como te digo, en mangas de camisa, y con una taza de café lo resuelves. Eso no tiene mayor conveniente, ¿no? Pero sí, hay que promoverlo, porque el arbitraje es una institución muy noble, es una institución ancestral, pero que en nuestro país apenas se empezó a considerar por ahí del 1957, 58, que parece muy, muy lejano, estamos hablando de 70 años, 75 años más o menos, pero es un tiempo que es muy breve dentro de la historia, es un periodo muy breve. O sea, en nuestro país el arbitraje es una institución, digamos, nueva. No se usaba, no se conocía. Sí, tenemos el antecedente en la Constitución de la Corte de Cádiz. Sí, obviamente ahí tenemos el antecedente de lo que es el arbitraje, pero pues fuera de ese antecedente, no lo volvimos a tener hasta que en 1973, por el clamor popular y la necesidad, se instituyó lo que se llama ahora Procuraduría del Consumidor, ¿no? Que tiene, además de otras funciones, llevar a cabo un arbitraje. Entonces, sí, el arbitraje es bueno, el arbitraje es importante, es un mecanismo, es una institución que debemos de tener, de atesorar, de manejar. Sí, claro, es algo importante, y nos va a ayudar a generar, primero, descargar de trabajo al tribunal, que mucha carga tiene. Presurización, sí. Tenemos que despresurizarlo, y por otro lado,
Si las partes hacen caso del arbitraje, del laudo que se emite, bueno, pues su ejecución se da per se y no tendríamos que volver otra vez al procedimiento del fuero común, ¿no? Pero eso también depende de las partes, de la parte de la voluntad del conocimiento que tienen ellos, no solamente del arbitraje, sino del cumplimiento con el laudo que se emita. Porque además, el arbitraje sí va a acortarse los tiempos de ejecución en el tribunal, en el fuero común, el fuero federal, dependiendo de la materia y de la importancia del asunto y del fuero que tú utilizas, ¿no? Para llevar a cabo la homologación del laudo arbitral. Perfecto. Para cerrar, Marco, qué interesante todo esto, porque vamos a manejar después algunas participaciones tuyas en mesas que vamos a generar también, como lo hemos venido haciendo a lo largo del tiempo en las diversas áreas de expertise. Ya has hecho un gran esbozo, un análisis profundo del origen, la génesis histórica, de lo antiguo del arbitraje, de las grandes ventajas que pueda tener, de lo que ha venido sucediendo en México un poco más dilatado, más próximo en cuanto a tiempo, el tema de la cultura, de la paz, todos estos temas. ¿Cómo visualizas, Marco, tú como una persona que has estado profundizando en todas estas cuestiones del arbitraje, como un procesalista profundo, cómo visualizas al tiempo, de acuerdo a lo que se viene dando en México, sobre todo la voluntad de utilizar el arbitraje? O sea, en el tema del arbitraje privado, que a veces muchas de las ocasiones la gente no lo conoce, no profundiza, no tiene totalmente la confianza. ¿Cómo ves hacia dónde vamos en temas de arbitraje en México? Fíjate que yo creo que eso es algo que los colegios de abogados deben de toda índole, ¿no? Los importantes, los más importantes, los mayores, los menores, los pequeños, todas las organizaciones deben de ayudar. Porque el abogado, bueno, el abogado de a pie, el abogado que está en el tribunal, estos abogados como yo que recorremos el tribunal a diario, subimos, bajamos escaleras, corremos, discutimos, peleamos, las tripas se nos destrozan. Bueno, con los corajes que hacemos con la gente y con los corajes que hace, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos de influir nosotros, porque la gente no va al arbitraje, no solamente porque el abogado litigante no le gusta, sino que no va al arbitraje porque los abogados corporativistas, los abogados que se sientan hacer derecho societario, tipo no les gusta o no entienden o no saben o no conocen las cláusulas compromisorias, o a lo mejor conociéndolas aún así no les interesa mucho llevar a cabo porque piensan que es poner una etapa, un procedimiento previo a otro procedimiento que al final vas a llegar al tribunal y que de nada, en ningún sentido tiene el hecho de que exista una cláusula compromisoria para un asunto que finalmente va a acabar siendo ejecutado por un juez, porque lo mejor y lo más fácil es para ellos, porque además no son procesalistas, porque lo primero que se requiere para poder entender la figura es ser procesalista, y lo segundo es entender que existen opciones que no son nuevas, como lo hemos venido platicando, son opciones que vienen desde previo a la construcción de la época romana, previo a los romanos, fenicios, griegos, al Imperio Español, a la constitución de los españoles acá en América, todo eso. Desde entonces ya lo tenemos en nuestra legislación, como te digo, desde las Cortes de Cádiz, desde la Constitución de Cádiz, y ha sido ley vigente en nuestro país. Todo esto lo hemos visto, pero lo que necesitamos es tener o una materia dentro de la escuela que nos sirve, que nos ayude, porque las tenemos, pero son como materias optativas. De por sí, el capítulo dentro de la teoría general del proceso es muy pequeño cuando hablamos acerca de arbitraje, si es que no lo hay. Yo he visto instituciones dentro de las escuelas en las que he tenido oportunidad de dar clases, he conocido instituciones que
ni siquiera te quieren hablar, ya meten al derecho romano como optativa, lo cual tú como abogado sabes que es verdaderamente lo básico, ¿sí? Pero hay instituciones que están dedicadas a ver abogados que son de empresas, dedicados a otra cosa, que no les interesa mucho el litigio se los dejan a otras instituciones, son diferentes tipos de instituciones, lo cual no está mal, pero bueno, son diferentes, ¿no? Pero lo que digo es, si al derecho romano no lo incluyes dentro del programa de estudios, al arbitraje no. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas incluirlo desde las escuelas. Hay que enseñarles a los abogados los beneficios y las bondades del arbitraje. Pero no solamente eso, sino que también a los que ya estamos hechos, hay que ir a los colegios, hay que formar comisiones, hay que distribuir, hay que hacer congresos, convenciones, hay que hacer charlas, para darle y explicar las bondades y explicarles además que no solamente el arbitraje se da en la materia laboral, el arbitraje es muy amplio, es muy conocido, tiene muchas facetas, se da en todas y cada una de las materias, desde el derecho laboral hasta el derecho económico, pasando por el derecho societario, por el derecho camaral, el institucional, el privado, todas y cada una de las facetas, ¿no? Y que todas las instituciones tienen y contemplan al derecho al arbitraje, ¿no? Y hay que hacerlo una materia, y hay que conocerlo y reconocer lo que es el arbitraje. Hay que escribir más sobre el arbitraje, no solamente escribir en idioma. Hay mucha gente que dice, me da muy flojera, porque el arbitraje normalmente se da en inglés, o vienen en revistas en inglés o en francés, y en español casi no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que pedirles y además, te lo dice, bueno, el arbitraje se lo dejamos a los internacionalistas, ¿no? Porque ellos son los del derecho internacional privado, los del derecho internacional público. Sí, bueno, pero si tú ves al arbitraje desde el punto de vista del derecho internacional, pues vas a decir que es una situación, es un tribunal creado para la resolución de conflictos entre países, ¿no? Está bien. Entonces eso lo metes a lo que es la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo vas a resolver los conflictos entre países? Normalmente lo dirigen hacia las guerras, ¿no? Cómo se generan las guerras, cómo resolvemos pleitos de guerras, porque pues no hay tribunales jurisdiccionales internacionales a los cuales los países combatientes se sometan. No quiero ver a Rusia y Ucrania sometiéndose a un tribunal internacional, no. Entonces, ¿a qué se van? Se van a un arbitraje, ¿no? Para la solución o resolución de estos problemas lo hacen a través de un arbitraje. Pero no solamente eso, bueno, luego también hay que convencer a los constitucionalistas, como tú, para que vénganse para acá, para el arbitraje, porque hay que ver al arbitraje, ¿no? Si no, pues vamos a empezar a hablar acerca de los derechos humanos, la Carta de los Derechos y todo. Sí, bueno, pero vamos a ver quién sí tiene el arbitraje. Y finalmente vamos a determinar, además, recuerda cómo lo hacía los maestros Podetti y todos ellos, los maestros italianos, que nos empezaban a hablar acerca de las figuras de la acción, al concepto y la función, y todo eso que Alcalá Zamora le llamaba el trípode desvencijado, ¿no? Sí, claro, Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? O sea, entonces el constitucionalista me va a decir es que la jurisdicción pertenece al gobierno. Sí, bueno, pero nosotros, los procesalistas, tendríamos que decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, tú como constitucionalista, tú como internacionalista, ¿no? Pero la verdad es que la jurisdicción no podemos ver, o sea, es solamente en materia de competencias, ¿no? Estamos hablando de competencias. Entonces, pues la acción puede ser público o privada, ¿no? Dependiendo de cómo la quieras observar. Es muy interesante, es muy divertido, es una materia que podemos hablar y nos podemos tomar una charla de café tremenda. Vamos a seguir en eso. Oye, Marco, ahorita que decías eso, por ejemplo, cuando hay esa unidad, esa unión de visiones entre procesalistas constitucionalistas, por ejemplo, el primer Código Procesal Constitucional a nivel nacional que se generó en Perú, fue una fusión de grandes procesalistas y constitucionalistas que encabezó Domingo García Belaúnde y se generó un gran Código Procesal Constitucional. Pero yo quiero hacer hincapié por algo. En primer lugar, en lo talentoso que eres, que eres parte del activo de la academia. Yo decía de la prosapia porque cuando habla de Niceto Alcalá Zamora, pues hay muchos análisis profundos de don Niceto, esos equivalentes procesales que inició Covenda y luego Niceto Alcalá, que después se caló aquí
a México cuando lo jaló don Luis Recasens, pero que después tuvo una gran amistad con tu padre, que tú estuviste, me imagino chiquitito, algunas cosas que sabes mucho de esos temas y que ahora estás metidísimo en todo como un gran procesalista. Qué interesante, ¿no, Marco? Sí, la verdad es que sí, porque pues es que estando en la casa desayunabas, comías y cenabas proceso, ¿no? Y Todo. sobre eso y además las distintas visiones que tenían No, y los a tu artistas. casa, ¿quiénes iban, no, Marco? O sea, estaba chiquito y No, ¿quiénes no, iban? bueno, los grandes procesalistas del momento y Y los constitucionalistas, yo me imagino, creo que por también ejemplo, don Héctor Fix fue a tu casa. Fixamudio con muchos, sí, muchos, Burgoa también, Por Eduardo, Orihuela. sí, Floris Margadán también llegaba a la casa, o sea, son personajes de la historia, de nuestra historia, que tuve el placer de conocer y de, pues, Y de ser escuchar. amigos de la casa, escuchar, estar en el debate, escuchar a... Porque yo en esa época, en esos momentos, Eras un niñito. era un niño, ¿no? Pero sí escuchaba y arreglaba y veía, y ya sí, tenía algunas ideas ahí en la cabeza de todo eso que ellos comentaban, ¿no? Afortunadamente, sí, y alcancé todavía tengo contacto con muchos de ellos y con los cuales ahora sí ya tengo charlas y platico y más o menos les entiendo porque pues hay que seguir estudiando, ¿no? Claro. No, no, pero aparte, por ejemplo, de eso que me toca ver estas prosapias, por ejemplo, tú con tu padre, pero tú eres muy joven, por ejemplo, ya don Raúl Carrancá con Carrancá y Trujillo, Uruguayano con Borgado Orihuela, pero son cuestiones vivenciales que estás ahí metido y desde niño pues estás escuchando el debate, el tema del arbitraje, el tema de los medios alternos de solución de conflictos, todo este tema que se manejaban y que te tocaba a lo mejor muy chiquito escuchar a Inclusive Nicentro. con, con los civilistas también, porque además el arbitraje antes, bueno, está dentro de la naturaleza jurídica de la figura del arbitraje, muchas veces se considera como un mandato, ¿no? O sea, Claro, los de mercantilistas también, sí, claro. Gutiérrez y González también estaban allí, todos los civilistas. O sea, el arbitraje da para todas las materias, desde el enfoque que tú lo quieras analizar, lo puedes observar cómo las distintas materias le dan el matiz que desde el punto de vista, del ángulo que ellos, de la piedra angular que lo están observando, le sacan le sacan cosecha a todos esos elementos que ellos tienen. Claro, sí, por supuesto. Así es el Y arbitraje. vamos a generar primero, luego platicaremos, nos entraremos a una charla tú y yo, y generar un buen seminario, sobre todo a nivel nacional, incluso iberoamericano, aprovechando los medios tecnológicos y algunas cuestiones también presenciales, pues para desarrollar a fondo sobre todo el tema del arbitraje, que se conozca de lleno, independientemente de sus bondades, primero tienes que conocerlo. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Marco. Es la primera de muchas participaciones que vas a tener en nuestra academia, que es tu academia, amigo. Es un placer, como siempre, un placer haber estado departiendo y partiendo y compartiendo contigo en esta breve charla De que Panamá ahora ya no es hora que nos toca de presencial en Guatemala, mi querido Marco. estamos en Guatemala próximamente en agosto, allá estaremos y ya tendré yo la oportunidad de escucharte Igualmente, y abrevar de tus conocimientos, porque igualmente los tuyos, y es muy importante porque reitero, este congreso es importantísimo, es un congreso a nivel iberoamericano del más alto nivel, con gente muy calificada, de la más calificada de Iberoamérica, y me da mucho gusto que estés tú por México, Marco. pues espero que por lo menos hayas sacado una palomita y No, extraordinario, extraordinario, mi querido Marco. no haya No, dejado de estar porque estaba yo muy preocupado, como me decía, que soy el representante de aquí. claro, claro, es que estamos cubriendo el grueso de Iberoamérica y con gente muy talentosa y bueno, la verdad me dio mucho gusto que estuvieras y más escucharte y que te escuche todo el auditorio a nivel iberoamericano y parte de Europa. Y bueno, despedirte, mi querido Marco, muchísimas gracias, doctor Marco Ernesto Briceño García Carrillo, que hoy abordó el tema medidas cautelares y arbitraje privado. Marco, conociendo su amplia trayectoria como miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que presidió el capítulo en México, miembro de la Comisión de Derecho Procesal y de Derecho Civil del Consejo Coordinador Empresarial, miembro del Consejo Nacional de Egresados del Posgrado de Derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todo tu auditorio y muchos saludos. Despedimos esta tercera conferencia, ya estuvo primera parte el ponente argentino,
ya estuvo Venezuela y hoy está México, un extraordinario congreso a nivel Iberoamérica, y bueno, pues continuamos con gente de Paraguay, de España, cerrando con gente de Argentina, de Colombia. Es un congreso importantísimo con 13 conferencias de primerísimo nivel a nivel iberoamericano, y bueno, pues hoy despedimos de nueva cuenta al doctor Marco Ernesto Briceño García Carrillo de México. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.